podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. En cada rincón de la Argentina hay una fuerza capaz de mover al mundo. Estamos ante el desafío histórico de liderar el cambio de la matriz global. Aquí empieza Transición Energética. Ese puente imprescindible que une al petróleo y el gas, la minería y las renovables. Con la conducción de Ignacio Ortiz y la participación de columnistas e invitados que ayudan a entender todas las dimensiones del sector más dinámico de la economía. Transición Energética. Muy buenas noches, ¿cómo están? Retomamos como todos los jueves a las 20, Transición Energética, este espacio donde buscamos analizar y profundizar algunos temas vinculados al sector energético y minero, ya sea desde el sector de los hidrocarburos, las renovables, la minería en todas sus facetas y la infraestructura que une a todos esos proyectos. Esta semana ha ocurrido, además del Mundial, que es casi predominante en todas las conversaciones, ha ocurrido en la provincia de Neuquén la sanción de una ley por demás interesante para debatir y para analizar. Es una especie de blindaje que ha hecho la provincia de Neuquén de la producción de gas natural licuado. El megaproyecto que tiene YPF con sus socias internacionales para la exportación del gas natural de Vaca Muerta a través de su licuefacción y poder llegar a distintos puntos del planeta con un producto que es el producto denominado de la transición energética. ¿Y por qué es importante esto? Porque establece un mecanismo que hasta el momento no se había conocido en la Argentina, por lo menos para el sector de los hidrocarburos, que es el cobro o el acuerdo, ¿no? Una flexibilización del porcentaje que cobrará la provincia a través de las regalías. Y se ha acordado una serie de bandas. Esto es, a medida que vaya moviéndose el precio internacional con un precio de referencia que es el JKM, que es el precio que se utiliza, el más conocido a nivel mundial para el mercado spot. El mercado spot es aquel que se negocia en el momento, ¿no? Prácticamente de contado. Entonces, lo que ha hecho la provincia al negociar con YPF es, a medida que va subiendo el precio del gas natural licuado, va a ir subiendo también la banda de porcentaje que va a tener que pagar el consorcio exportador de regalías. Esto va a ser de 7,5, 10 y 12%. Hoy, si fuera, ya estuviera produciendo y exportando este consorcio de GNL, estaría pagando un 7,5 porque la banda inicial llega hasta los $16. Y a partir de ahí empieza a escalar. ¿Esto para qué se hace? En principio, para darle cierta previsión y certidumbre a la decisión de inversión. Esa decisión de inversión que el presidente de YPF viene anunciando desde hace varios meses, que ahora la perspectiva está que se pueda anunciar antes de fin de año con el consorcio que conforman Eni y ADNOC, ¿sí? Le da además una estabilidad fiscal por 30 años a tono con lo que es el RIGI y no le cobra ingresos brutos siempre y cuando el gas que se extraiga de Vaca Muerta sea para exportación. Y además, por su parte, YPF, además de tener este beneficio, se compromete a pagar un bono de infraestructura de 175 millones, que se suma a otro bono de 150 millones que la petrolera tuvo que pagar para poder hacerse cargo de 5 áreas que van a estar destinadas exclusivamente a la producción de gas para este proyecto de GNL. En definitiva, con todo esto lo que se está haciendo es discutir el precio internacional. Después de muchos años, la industria ya no tiene otro horizonte que anclarse a lo que es el comportamiento del mercado internacional y por eso se está atando las regalías y los beneficios a el precio del gas natural licuado. Un precio internacional de los commodities como el petróleo y el gas que en estos momentos cuando está bajando la tensión y volviendo casi a la normalidad Medio Oriente, está dejando sentir su efecto en
en el precio internacional del petróleo. Ha tocado en los últimos días los $70 a niveles preguerra. Cuando en fines de febrero estábamos en $72, es más o menos lo que está ahora el crudo, en particular el Brent. El WTI siempre está un poquito más abajo. Y este tema obviamente impacta en la Argentina de distintas maneras. Por un lado, el precio internacional del petróleo, cuando el país exporta, consigue más divisas o menos de acuerdo al precio, y también ocurre lo mismo cuando tiene que importar GNL, especialmente en estos meses de invierno donde el salto del consumo es muy grande y hay que cubrir ese bache con gas importado. Y además, un tema que preocupa a todo el país es el precio de los combustibles. La petrolera YPF y el resto de las compañías habían acordado un buffer por el cual se comprometían a no subir más allá de ese 20% inicial, 20-22% inicial de acuerdo al producto, y a sostener el precio en lo que tenemos ahora. Pero la contracara de eso era que después, cuando empezara a bajar el valor internacional, no iba a ser tan inmediato el reflejo. Quiere decir que vamos a tener un tiempo todavía a estos precios, el combustible, a estos niveles, en las estaciones de servicio, hasta que logre compensarse esa cuenta, ¿no? Y eso veremos cuándo ocurre, porque el precio ha descendido rápidamente y de manera también importante. Pero para hablar un poquito más en detalle de lo que ha sido este impacto de la baja del petróleo, la vamos a tener a Pilar Wolfet con su pulso económico en breve. También vamos a tener en la columna de Frontera Tecnológica a Leticia Pautacio contándonos un tema muy interesante vinculado a un tema que me acabo de olvidar. Pero no, vinculado a la robótica. ¿Cómo se pueden implementar temas de robótica en distintos aspectos de la seguridad de una planta, por ejemplo, energética? Y en nuestras entrevistas de hoy vamos a hablar, por un lado, de la nueva reglamentación de la ley de inversiones mineras, que acaba de ocurrir también hace pocos días, que el Gobierno Nacional publicó ese decreto, una reglamentación que tenía más de 30 años y necesitaba una actualización. Para eso vamos a charlar con Nicanor Verola, que es consejero del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arsten, que nos va a detallar qué cambia y qué es lo interesante de esta nueva reglamentación, que era largamente esperada también por el sector. Y por último charlaremos del sector eléctrico, a través de un acuerdo que han alcanzado las distribuidoras de electricidad de la Argentina para poder tener un sistema de asistencia recíproca en caso de incidentes mayores. Para eso vamos a charlar con Gabriel Escoroli, coordinador de la Comisión Técnica de Mantenimiento de ADERA, que ADERA es la Asociación de Entidades Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina, un tema que ha ocurrido también en las últimas horas y queríamos tener aquí algún detalle. Con todo esto vamos a tener un programa más que interesante, me parece, diverso, un poco de hidrocarburos, un poco de electricidad y también de minería, como es lo que marca nuestro programa de transición energética, que va a continuar en breve, luego de esta pequeña pausa. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia. Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. Transición energética. Y hablábamos del barril de petróleo a $70 que ha tocado en los últimos días, pero apenas hemos esbozado el tema porque tenemos a un especialista que nos va a poder comentar en detalle qué impacto tuvo esto en los mercados. Y qué mejor que hablar con Pilar Wolfet y su pulso económico para que nos cuente. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar con vosotros jueves. Bueno, el petróleo ha bajado como estaba prometido, pero esto tiene también sus consecuencias, ¿no? Sí, Nacho, mira, vos sabés que te comentaba hoy, cuando estábamos preparando el programa, que estuve leyendo algunos comentarios muy interesantes que hicieron algunos analistas, y sabés que me quedo con esto, que hoy el petróleo es la regla de la economía, digamos, es lo que rige la economía, ¿no? Vos decías bien pero la economía mundial estamos hablando, ¿no? Claramente venimos hablando mucho tiempo de que la Argentina, el tema del petróleo, es clave para las empresas, para lo que es el mercado, la bolsa, las emisiones de acciones, como que está teniendo un boom, porque está teniendo muy buenos rendimientos. Pero bueno, estamos en una nueva etapa, parece, del mundo, en la que el barril de petróleo bajó en torno a los $70 por barril. Ahora está en torno a los $75, ambos barriles, el Brent y el WTI. Hay una diferencia de $2 más o menos entre uno y otro. Está en 75 y 77, 78 más o menos. Pero la verdad es que ha llegado a bajar a los $70 y yo creo que estamos frente a una nueva etapa del mundo manejada justamente por esta variable de la que nosotros nos dedicamos, que es la energética, ¿no? Claramente yo creo que hoy, lo que comentaban en la City, me pareció un concepto súper interesante que quería traer al programa, es que estamos todo el mundo mirando las tasas, la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, como, digamos, lo que va a marcar el pulso financiero del mundo. Pero parece que el barril del petróleo hoy se convirtió en el principal regente de la economía mundial, con un Estados Unidos que está lo que queda claro es que la inflación a nivel global está súper atada a este insumo, al petróleo. También hace años que venimos hablando de esto de cambiar la matriz energética, ¿no? Y no es casualidad, Nacho. Yo creo que tiene mucho que ver con esto, con que el mundo se dio cuenta de que el petróleo es el regente de la economía y que está intentando salir de ese círculo vicioso, digamos, que de alguna manera, o de ese nexo que parece insoslayable. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy tenemos un mercado que está reaccionando de una manera totalmente diferente a lo que venía reaccionando hasta ahora. Hubo también esta semana, es verdad, algunos hechos disruptivos, ¿no? Hubo acciones tecnológicas que se cayeron muy fuertes, porque lo que está cuestionando el mercado y lo que está cuestionando el mundo es si la inteligencia artificial es rentable o no. Esto también tiene incidencia en los mercados, claramente, porque estaba muy concentrado todas las inversiones en el sector de la inteligencia artificial y en todo lo que son los semiconductores. Pero si miramos el mundo más ampliamente, vemos que ese es un fenómeno que incidió, pero es indiscutible que el petróleo hoy está dominando los mercados, domina la variable inflacionaria, que es lo que maneja las tasas. O sea que vos podés hablarme de la Reserva Federal, podés hablarme de la llegada de Walsh como el nuevo líder de la Reserva Federal, sacando a Jerome Powell, que va a ser disruptivo con las tasas, se va a alinear con Trump, pero si la inflación no baja y la inflación está totalmente atada al petróleo, no va a haber tasa que valga, ¿no? Creo que eso es algo que nos deja. Entonces nos damos cuenta de que el sector energético, no casualmente, en el que estamos nosotros, no casualmente, hoy es de lo que todo el mundo habla. También, porque hace unas semanas me estuve hablando con un líder internacional, un líder global de Moody's, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué me decía, Nacho? Me decía, él estaba en el área de financiamiento de infraestructura de Moody's. ¿Qué me decía? Que la gran preocupación de las empresas hoy no es el negocio,
no es lo que van a hacer, sino cómo va a ser la sostenibilidad del negocio en función a los insumos. ¿Y cuál es el principal insumo que necesita la inteligencia artificial hoy? La energía, Nacho, y los recursos naturales. Entonces ahí te cierra todo el círculo de por qué hoy el petróleo es lo que realmente rige la economía y los mercados y la política monetaria mundial, y no las tasas o quien maneje la Fed. Creo que ahí cierra todo el círculo de esto que esta historia que venía construyendo en mi cabeza durante semanas. Hoy con este concepto del petróleo en $70 que nos muestra que las energéticas están empezando a bajar el valor en Argentina. Hoy tuvimos una caída muy fuerte de las acciones en Argentina estos últimos días. Se responde a la calificación, al que no hubo cambio de calificación para la Argentina, que sigue siendo un mercado standalone, pero también responde a que lo global arrastró a la Argentina. Entonces, hablábamos en el último tiempo de que Argentina resistía el último programa, no sé si te acordás, como el público se renueva, más o menos un comentario breve, decíamos que había empezado una nueva etapa en la que las acciones energéticas empezaban a perder ese podio que tenían de ser las intocables y que eran inmunes al mundo, y parecía que empezaban a reaccionar un poco. Bueno, hoy las acciones argentinas están también siendo arrastradas por el que no hubo cambio de calificación, pero también por un contexto global en el que el petróleo empieza a bajar el precio. Y eso, hacia adelante, se va a sentir. Se reacomoda un poco el mundo también, ¿no? Trump se dio cuenta del fracaso de su política internacional, del daño que le hacía económica y políticamente atrás para las elecciones del año que viene, porque esto también es político, Nacho. Todo tiene que ver con todo un poco, ¿no? Pero eso sí, también es político, y eso hace que el mundo hacia adelante vaya hacia un nuevo horizonte marcado por un petróleo que va a estar más bajo de lo que venía estando y va a tener menos volatilidad si las cosas salen medianamente bien, ¿no? Tal cual. Incluso para Estados Unidos también es determinante lo que ocurra con el precio del petróleo, hablando de las próximas elecciones, porque Trump ha prometido gasolina barata que no la pudo conseguir en todos estos años, y eso va a hacer cambiar el humor social. Pilar, has explicado la razón de ser de esta columna en un programa de energía, ¿sí? Porque el petróleo y la energía atraviesa toda la economía mundial, y ni que hablar de la Argentina. Te agradecemos mucho tu tiempo con nosotros. Gracias, Nacho. Te mando un beso. Saludos a todos los docentes. Muy buena semana. Muy bien, era Pilar Wolfet con su Pulso Económico, aclarándonos qué está ocurriendo con la energía, con el petróleo, y qué está ocurriendo con la economía y las finanzas en el mundo y también en la Argentina. Vamos a una pequeña pausa y ya retornamos. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventilá siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar.
Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. Transición energética. Y en las últimas horas el Gobierno Nacional dio a publicidad a través del boletín oficial al decreto 482, que así no nos diría mucho, si es que no fuera la nueva reglamentación que tiene la Ley de Inversiones Mineras, una ley que es siempre elogiada en el sector por que ha sido en su momento muy moderna, pero que bueno, luego de 30 años necesitaba una actualización evidentemente, y eso es lo que se intentó con esta nueva reglamentación, modernizarla, evitar algún sesgo de discrecionalidad del Estado que todavía podía quedar ahí pendiente, y con todo esto sumar un nuevo elemento para darle a los proyectos, a los megaproyectos de litio, de cobre, un mayor impulso para, bueno, finalmente lograr su concreción. Pero para poder entender un poco algunos detalles de esta nueva reglamentación, estamos con Nicanor Verola, que es consejero del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arsten, a quien ya saludo. Nicanor, buenas noches, ¿cómo estás? Ignacio Ortiz te saluda. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, por suerte. Gracias por la invitación. A vos por atendernos estos minutos. El gobierno venía anunciando ya desde fines del año pasado que estaba trabajando en esto. Finalmente salió, se ha tomado un poco más de 6 meses. ¿Cuáles son los primeros puntos que te llamaron la atención cuando pudiste leer la nueva reglamentación, que tiene 33 años, ¿no? Una norma que, por más que sea muy buena, como se la destaca en el sector, necesita siempre una actualización con normativa y de cambios tecnológicos que se dan. Exactamente, Ignacio. Como bien marcás, es la Ley de Inversiones Mineras, la 24.196, se publicó en el año 1993 y desde entonces no ha sufrido demasiadas modificaciones de la magnitud que acabamos de ver con el decreto 482. Para ponerlo en claro, el decreto reglamentario, el 2686, este decreto reemplazó la totalidad del anexo por el anterior. Estamos hablando de aproximadamente entre 30 y 32 artículos que fueron modificados totalmente. Muchos respetan lo que era el lenguaje anterior, pero viene a incorporar muchísimas modificaciones. En términos generales, sí, coincido un poco con la apreciación que hiciste, Ignacio, viene a simplificar y a disminuir la burocracia que enfrentaban las empresas mineras al momento de inscribirse y percibir los beneficios fiscales y demás derechos y obligaciones que tenían bajo la Ley de Inversiones Mineras, y a dar certidumbres en ciertos puntos que capaz estaban un poco más flojos. Por supuesto, todo esto fortaleciendo la seguridad jurídica para las empresas mineras. Eso es en términos generales lo que entendemos que este decreto está apuntando, que lo va a generar, y ahora se abre una ventana de 60 días en donde la Autoridad de Aplicación, Secretaría de Minería, tiene que pulir algunos de estos puntos, pero en términos generales somos optimistas con los cambios que hay al momento. Antes de entrar en un detalle, te quería consultar, esto va en paralelo al RIGI. Siempre se dijo, en los últimos meses se dijo que esta nueva reglamentación lo que hacía era convivir, ¿sí? Como que compatibilizar, si es que hacía falta, un poco más con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y que en realidad la ley madre o el incentivo madre iba a ser la ley, por eso la querían modernizar. ¿Vos cómo ves esa convivencia con el RIGI y qué comparaciones haces entre ambas? Totalmente. Tanto el RIGI como la Ley de Inversiones Mineras son dos regímenes distintos, separados, con sus beneficios, con sus procedimientos, son independientes y no son alternativos, digamos, se pueden complementar. Mismo en el lenguaje de la ley del RIGI, se establece específicamente esto, de que adherirse a un régimen o al otro no quita que puedas percibir los beneficios que están contemplados capaz en otro régimen, y hasta uno puede optar por cuál es el régimen que mejor capaz beneficios tiene. Por ejemplo, puede ser impuestos a las ganancias. Capaz en el RIGI hay mejores beneficios que lo que puedes encontrar en la de inversiones mineras, pero son compatibles. Bien.
un tema que se destaca es la desburocratización. ¿Dónde veías que estaba la burocracia? Además de una ley que, recordémoslo, era muy buena, pero pocas veces aplicada, ¿no? Porque como muchas leyes en Argentina, vos podés tener una buena ley, pero si no se aplica y se va modificando o alterando a cada rato, no tiene mucho sentido tenerla tampoco. Pero si vamos al tema de la desburocratización, ¿qué es lo que te llama la atención y cuál es el avance? Totalmente. Digamos, de desburocratización, el gran punto que me gustaría resaltar, por supuesto esto hay que verlo en la práctica, ¿no? Porque esto recién acaba de salir y como dijimos, hay 60 días en que digamos, se tiene que aplicar, es respecto al IVA. Muchas empresas mineras en el proceso de exploración y prospección acumulan mucho crédito fiscal del impuesto de valor agregado, de IVA, y este es un reclamo y es algo que las empresas mineras vienen levantando la mano hace mucho tiempo, que el proceso de devolución de ese IVA se extendía mucho en el tiempo. Y en una Argentina inflacionaria, hiperinflacionaria, generaba que la percepción de esa devolución quedaba en términos económicos muy depreciada. El decreto lo que viene a corregir es disminuir la carga burocrática de documentación que hay que presentar a la autoridad de control para efectivamente certificar, digamos, la validez de ese crédito fiscal, estableciendo dos cuestiones: plazos para que se expida la autoridad de control, la autoridad de aplicación, en un plazo de no más de 30 días hábiles, y también le establece un plazo específico a ARCA para que emita el acto administrativo devolviendo el crédito fiscal. Eso es un gran avance. A priori, en la letra del decreto hay que ver después cómo se materializa en la realidad. El otro gran punto, a mi entender, es cómo se disminuye la burocracia en términos de importación de bienes de capital y equipos especiales. Haciendo un breve raconto, el artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras establecía que quienes adherían al régimen tenían beneficios de exenciones en derechos de importación. A hoy, digamos, antes del lunes, era un proceso manual, de previa autorización, y lo que se está estableciendo ahora es migrar a un régimen totalmente virtual, online, con declaraciones juradas, autorizaciones inmediatas, y se integra a través de dos organismos, digamos, que se hace de manera virtual, a través de la ventanilla única de comercio exterior, que va a estar vinculada automáticamente con el sistema informático de aduana, generando que el proceso de autorizaciones de importación sea mucho más rápido, y eso más también prevé de que sea más traqueable todo el proceso de importación. Esos dos puntos creo que pueden ser claves para brindar un poquito más de celeridad en estos puntos que la industria venía levantando la mano hace un rato ya. Muy claro, como lo comentaste. En cuanto al tema de la estabilidad fiscal, ¿qué es lo que se ha logrado ahora? ¿Hay una ampliación? ¿Hay una precisión? ¿Qué es lo que estás viendo, como para que vos entendés el detalle, la modificación que hubo con esta reglamentación? Sí, principalmente lo que se agregó fue un plazo perentorio en el cual la autoridad de aplicación se tiene que expedir a los efectos de emitir el certificado de beneficio fiscal, de estabilidad fiscal y los beneficios fiscales que se van a otorgar. Tal cual. Antes no había un plazo, ahora se está estableciendo un plazo de 60 días hábiles administrativos, en el cual la autoridad se tiene que expedir aceptando o rechazando la propuesta por parte de la empresa minera, y también se establece y se deja por escrito de que la estabilidad fiscal y esos beneficios van a totalarse al momento en que se presenta el pedido de aprobación conjuntamente con el estudio de factibilidad. Sí. Yo hice un pequeño repaso de la norma, pero no puedo tener tu ojo clínico, y me llamó la atención una especie de debut de un seguro ambiental. Contanos, por favor, en qué consiste eso. Sí. El artículo 23 de la Ley de Inversiones Mineras estableció una especie de, vamos a denominarlo como una garantía que las empresas mineras tendrán que otorgar en caso de que tuvieran que enfrentarse ante una contingencia ambiental. Y les obligaba a que las empresas mineras tengan una previsión especial en sus balances en caso de que se pueda gatillar algún tipo de contingencia ambiental, y que tengan los respaldos, los fondos suficientes para hacerse cargo de la subsanación de esa contingencia. Esa previsión era aproximadamente 5% de los gastos operativos que ellos tenían,
Lo que hace ahora este decreto es, mantiene eso como está, pero otorga también la posibilidad a las empresas mineras de presentar un seguro ambiental obligatorio. Esto va en línea con la Ley General del Ambiente, que establece específicamente la existencia y la implementación de este seguro específico. El desafío entonces acá va a ser que la empresa va a poder presentar tanto, va a poder provisionar 5% en su balance o va a poder presentar este seguro ambiental obligatorio. Con cualquiera de los dos va a dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Inversiones Mineras. Acá capaz el desafío es entender cómo las aseguradoras, digamos, cómo se va a manejar el mercado alrededor de esta nueva normativa que plantea el decreto. Si va a ser con seguros ambientales propiamente dicho o con cauciones. Digamos, eso hay que ver cómo decanta con las aseguradoras con esta nueva reglamentación, sí, por supuesto. Sin duda es un instrumento más que novedoso para la industria, ¿no? Vos que estás en contacto a través de los clientes que tiene el estudio, ¿cómo ves la percepción que tienen los clientes y las empresas de esta sucesión de cambios que ha dado el gobierno? Ya ni hablemos de la ley de glaciares, ahora esto. El año pasado también había habido una modificación, si mal no recuerdo, de la ley de inversiones mineras. ¿Qué percibís que están viendo hoy? ¿Que ya está dado el contexto normativo adecuado o falta algo más? Como lo mencionás, los últimos años hubieron muchísimos cambios entre el RI, los cambios a la ley de inversiones mineras, lo que estamos viendo ahora, esta tarde que se aprobó en diputados el Super RI. Vemos optimismo porque vemos que las inversiones se están comprometiendo y se están realizando. Vemos muchas consultas de empresas mineras, de fondos capaz también de private equity que están interesados en invertir en empresas mineras, tanto de exploración como de explotación. Lo vemos con bastante optimismo todos estos cambios normativos y creemos que avanza, por supuesto, hacia tratar de desbloquear todas estas trabas que no permitían las inversiones necesarias para explotar los recursos que tenemos. Pero sí, desde el estudio estamos viendo mucho interés, particularmente en general en recursos naturales, oil and gas, en agro. También estamos viendo mucho en servicios financieros, pero particularmente en minería también. Y servicios mineros, de prestación de servicios mineros también. Evidentemente hay otro clima de negocios, ¿no? Más allá del perfil político que uno puede tener, eso es indiscutible. Lo último que te consulto, porque me parece que hay un capítulo interesante para discutir, si bien hablábamos ahora de los grandes inversores, también de las pymes, de los proveedores, también hay un aporte ahí de la reglamentación. Si me lo puedes comentar en 2 minutos, porque me parece también atractivo. Sí, por supuesto. El decreto viene a darle un poquito más de sustancia a la posibilidad que tienen las empresas prestadoras de servicios mineros, que por lo general suelen ser pymes que están, digamos, arraigadas y localizadas en las provincias donde se explotan los recursos, para que se inscriban y puedan ser beneficiarias principalmente de los beneficios del artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras, que son estos derechos que hablamos anteriormente de poder importar bienes de capital o equipos especiales, y el decreto también permite, incorpora un bien más que se va a poder importar, que son los bienes readecuados, que no son ni usados ni nuevos, sino que es un mix que está en el medio, que antes eso generaba ciertos dolores de cabezas. Ahora las empresas mineras y las empresas proveedoras de servicios mineros van a poder importar estos productos, y volviendo a los proveedores de servicios mineros, regulariza un poquito más la situación de ellos con ciertos deberes de que tienen que demostrar que efectivamente prestan servicios por arriba de cierto porcentaje de facturación a empresas mineras, para evitar que haya inscripciones que sean fraudulentas. Pero, digamos, consideramos desde el estudio que esto va a traer un poquito más de luz al tema. Nicanor, muchas gracias por la claridad. Un tema complejo, que si no tenemos un aliado en el sector de las leyes, no podemos abordarlo como corresponde. Te agradezco mucho tu tiempo. No, muchas gracias y gracias a vos por tu tiempo. Saludos. Amable, ¿eh? Era Nicanor Verola, consejero del estudio Pérez Salati, Grondona, Benítez y Arnsten, llevándonos claridad a un tema que es, como decíamos, difícil de entender de primera mano, que es la nueva reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras.
Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia. Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. Transición energética. Continuamos con Transición Energética y comentábamos al inicio del programa un acuerdo que ha habido y han logrado las distribuidoras de energía eléctrica de todo el país como para poder darse un apoyo logístico y técnico cuando ocurre algún hecho de magnitud que quizás sobrepase momentáneamente la capacidad de respuesta que tienen las empresas para poder atender rápidamente la reposición del servicio. Esto se ha llamado, a través de la Asociación de Entidades, de Distribuidoras de Energía Eléctrica, es un protocolo que tiene algunos detalles muy interesantes que queríamos abordar, porque no es otra cosa que un asunto de infraestructura y de servicios públicos, es algo muy sensible para la gente. En particular nos acordamos de las distribuidoras cuando nos llega la factura de luz o cuando hay un corte. Bueno, ellas están actuando en este sentido, por lo pronto, para poder tener una rápida respuesta. Y para poder conocer un poquito más en detalle, estamos con Gabriel Escoroli, que es el coordinador de la Comisión Técnica de Mantenimiento de ADERA, a quien ya saludo. Gabriel, buenas noches. Ignacio Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches, Ignacio. Un gusto estar acá con vos. Muchas gracias por tu tiempo. Se ha firmado este protocolo en los últimos días. Primero consultarte por qué se llega a la necesidad de este protocolo, ¿no? No, es interesante, la verdad que es un orgullo inmenso haber participado de esto y poder lograr este acuerdo. En la asociación, en ADERA, hay ciertas comisiones donde las distribuidoras exploramos nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas gestiones. Y bueno, concretamente en la de mantenimiento, en la agenda del año pasado se propuso avanzar con un protocolo de asistencia recíproca entre distribuidoras y bueno, nos pusimos el objetivo donde claramente más de las 50 distribuidoras que participan en ADERA es bastante complejo acordar, ¿no? el texto y las limitaciones del acuerdo pero bueno, se pudo soslayar esas diferencias. Y bueno, establecimos un protocolo que tiene un criterio para
activarse. Si te parece, te explico un poco Sí. el criterio. Consultarte, ustedes han hecho un análisis, me imagino, ¿no? El debate, incluso dentro de la Comisión de Mantenimiento, un análisis de por qué sería necesario, ¿no? ¿Qué era lo que ustedes estaban viendo? Que había una cuestión de solidaridad que era más voluntaria que otra cosa, que no había una Tal cual, normativa digamos, explícita. De vez en cuando se da algunas condiciones, unas contingencias severas, le definimos en el protocolo, que son efectos climáticos o temperaturas extremas, puede llegar a ser también terremotos, fallas técnicas mayores o incendios, ¿no? Que puede llegar a provocar que los recursos de una distribuidora tarde muchos días en enfrentar ese problema, ¿no? Sí. Y en épocas anteriores ha pasado que, de alguna manera, cuando la distribuidora detecta que se va a extender el tiempo de normalización de estas averías, solicita ayuda, empieza a gestionar una ayuda a otras distribuidoras, ¿no? Claro, eso al no estar coordinado o preestablecido se extiende. Ese acuerdo es un acuerdo económico, un acuerdo legal, ¿no? Bueno, lo que hacemos con este protocolo es ya dejar establecido algunos criterios mínimos como para que esa asistencia se dé en 36 horas, ¿no? Pusimos ese horario como para que el resto de las distribuidoras definan qué recursos pueden aportar. ¿El disparador cuál es? ¿La distribuidora que está con algún problema técnico momentáneo es la que hace el pedido? ¿Adera, articula? ¿Cómo es el disparador para arrancar con esta prestación? Bien, veo que estás informado con el tema. Sí, absolutamente. Digamos, se tienen que dar dos condiciones, ¿no? Uno, el que mencionamos antes, que es el de contingencia severa, y el segundo criterio, que tenga una afectación masiva, ¿no? Porque puede haber una contingencia donde los recursos de la distribuidora sean capaces de resolverlo. Entonces, si se dan las dos condiciones, donde hay una gran afectación en una contingencia severa, se utiliza ADERA como canal de comunicación, que nuclea el contacto de todas las distribuidoras, y ahí la distribuidora que necesita algún recurso particular o una serie de recursos hace la solicitud formal, ¿no? en ese medio, en ese canal. Y bueno, el resto de las distribuidoras se van alineando o no, dependiendo, porque a veces una de estas afectaciones masivas afecta a más de una distribuidora, ¿no? Entonces cada uno tiene que hacer su diagnóstico para ver si está en condiciones de cooperar con otra, ¿no? Además de las distancias, yo estaba pensando cuando hablabas, tenemos por lo pronto dentro de las 50 socias de ADERA, una disparidad muy grande también de distribuidoras. Tenés desde la gran distribuidora, una de las mayores de Latinoamérica, hasta una cooperativa. ¿Cómo se articula entonces esa paridad, esa cooperación? Bueno, acá la verdad que no discrimina quien puede aportar el recurso, ¿no? Porque no queríamos desde el protocolo hacer una limitación per se a cuando una cooperativa por ahí puede colaborar con una empresa grande inclusive. Si bien generalmente por razones de recursos es probable que se dé lo contrario, nosotros no queremos desde el protocolo hacer esa limitación, ¿no? O sea que perfectamente cuando se necesita algún recurso, lo que sí pedimos es que sea bastante específico el alcance. Bueno, las demás distribuidoras se ponen a colaboración. Por supuesto que prestar la colaboración no es obligatorio, lo que sí es obligatorio no es cumplir con estos plazos para que rápidamente se disponga o no del recurso. En la práctica, ¿esto qué significaría? ¿Personal técnico, equipos, quizás también generadores como para cubrir alguna demanda puntual? ¿Estamos hablando de eso o hay otros elementos? Exacto, sí, es todo tipo de recursos, ¿no? Recursos humanos que son en estas ocasiones generalmente lo que más se necesita, pero también puede ser alguna cuestión particular, como, no sé, puede pasar algún sabotaje de alguna subestación y se requieren grupos electrógenos, algo muy concreto, y también se puede activar el protocolo para eso. Sí. ¿Esto tiene otros ejemplos en el mundo? ¿Ustedes han tomado alguna referencia en algún otro país y se actúa de la misma manera que va a actuar acá en la Argentina? Sí, sé que hay tipos de acuerdos en otras empresas y acuerdos inclusive internacionales, pero hicimos experiencia o sea, basamos el documento en la experiencia propia que hubo de colaboraciones anteriores dentro de Argentina. Si bien esto es uno de los incisos
del protocolo habla de una mejora continua, ¿no? En el caso que se active, la idea es tomar experiencia para hacer una mejora del proceso, ¿no? y del protocolo. Nos basamos en la experiencia que tuvimos acá dentro del país. Muy bueno. Cuando uno traslada un equipo, un personal, un móvil o un equipo más grande, digo, de personas o técnicos, tiene un costo. ¿Cómo se compensa ese costo entre distribuidoras? Porque, por ejemplo, si tenés algo en el AMBA y tenés que venir de Córdoba, va a tener un costo también importante, el mantenimiento acá en la zona. ¿Cómo se ha resuelto eso? Bueno, en términos generales lo que se hace es que la distribuidora que recibe la ayuda, ¿no? Obviamente tiene que hacerse cargo de los costos operativos, de logística de la distribuidora que aporta la ayuda. Después, si bien ese es el punto de partida de negociación, las distintas distribuidoras terminarán de hacer el acuerdo en función de las necesidades y los costos operativos. Uh-huh. Pero el punto de partida es este que te menciono. ¿Y el regulador qué rol cumple en esto? ¿O se puede mantener al margen y las empresas se arreglan entre sí? Sí, esto surge propiamente de las distribuidoras. En este caso el ente regulador no participa. Muy bueno. Lo último que te consulto, estamos hablando últimamente de redes inteligentes, de cómo la tecnología está mejorando la capacidad de prestación. Esto es sin duda algo complementario, ¿no? Va a la par de lo que es la modernización de las redes. Totalmente, sí. Bueno, se está implementando mucha tecnología, inteligencia artificial, también ya en el manejo de las redes de media tensión. Por supuesto que eso va avanzando, pero lo que queremos lograr con esto es que el techo de recursos que tiene una distribuidora no sea los propios, sino ya, ¿no? un conjunto o sea, el techo va a ser el conjunto de recursos que tengan las distribuidoras. Por supuesto la heladera, ¿no? Tal cual. De última siempre está en el eje el cliente, ¿no? Que de la manera más rápida posible poder restituir el servicio, que es el espíritu, me imagino, de este acuerdo. Gabriel, te agradezco mucho tu tiempo por comentarnos los detalles de este acuerdo, este protocolo que va a comenzar a regir. ¿A partir de cuándo? ¿Ya está implementado? Ya está vigente. Ah, ya está vigente. Quiere decir que cualquier incidente ya puede recurrirse a eso. Así es. Gabriel, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Un gusto grande, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ha sido Gabriel Scoroli, coordinador de la Comisión Técnica de Mantenimiento de ADERA, que es la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica, una entidad que nuclea a 50 empresas, que puede ser desde de norte a sur, acá en el AMBA, las empresas provinciales, no solamente las privadas, y también las cooperativas que han logrado ponerse de acuerdo de una manera de asistirse en caso de que haya algún evento mayor, ya sea técnico, ya sea por alguna cuestión climatológica. En definitiva, como charlábamos recién, es lograr que alguna distribuidora que esté en problemas logre restituir lo más rápidamente posible el servicio para sus clientes. Así que queríamos comentarlo porque es algo que hace a lo cotidiano de la gente. Vamos a ir a una breve tanda comercial y continuamos con el último tramo de transición energética. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo.
y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días, porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturshiban.com.ar. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. Claro, con Shellbox. Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. Transición energética. Charlábamos recién del sector eléctrico y en las últimas horas se produjo la apertura de sobres de algo que es una licitación muy importante para el sector eléctrico precisamente, que es lo que se conoce como Almazadi. Esto es la posibilidad de almacenar energía en nodos críticos que tiene la red en todo el país a través de baterías. Esto es algo inédito que se había implementado una licitación exitosa a comienzos de año que va a comenzar a operar a fines de este 2026, principios de 2027 en el área metropolitana de Buenos Aires. Se ha logrado algunas cosas interesantes, por ejemplo, la baja del precio promedio ponderado. Estaba previsto en la licitación originalmente $12.500 por megawatt, se ha bajado a 8.361. Esto es por la gran competencia que hubo. Hubo 37 empresas que participaron de la licitación. Se presentaron 232 proyectos equivalentes a una inversión cercana a 8.200 millones de dólares. Esto ha sido, para los que conocen el sector, ha sido un éxito tremendo porque esto refleja el interés que hay en el sector eléctrico, en particular en el mercado eléctrico, ¿no? Se ha abierto la oferta económica, en los próximos días se va a dar a conocer la adjudicación de los proyectos. Los grupos que están, quizás sean los que escuchemos en los próximos días, que han sido seleccionados, son Geneia, 360 Energy, Alvar, y se me está pasando alguna más que son las que repasaremos seguramente la semana que viene cuando salga la adjudicación. Esto no quería dejar de mencionarlos antes de pasar a lo que es nuestra columna de Frontera Tecnológica con Leticia Pautacio, a quien ya saludo. Leticia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Nacho. Bien. Creo que vamos a hablar de robótica, pero me gustaría saber en qué contexto. Vamos a hablar de lo que ahora se llama IA física, inteligencia artificial física. Es robótica, es verdad, pero como ahora nos gusta poner inteligencia artificial a todo, en marketing, pero tiene una razón. O sea, más allá del marketing y que suena lindo, IA física, suena como misterioso, tiene una razón, y es que no es una robótica tradicional, que es una programación donde se le pide al robot que haga algo en particular y no se mueve de eso, sino que es un robot que tiene inteligencia artificial embebida. Entonces eso permite que pueda tomar decisiones y tiene como un razonamiento. Estamos muy cerca de esas películas de ciencia ficción que tenían hace un par de años, pero no estamos hablando todavía de robots humanoides, que eso tiene todavía un largo camino de investigación y desarrollo, sino de robots cuadrúpedos. Ahí estamos viendo algo de lo que se está haciendo con robots cuadrúpedos. Ahí va el pichicho. Ahí va el pichicho, exactamente. Es como un perrito. Esto es lo que más se usa. Esto es un caso de Tecpetrol, que están usando estos robots para monitorear la planta, ¿no? Esto es una planta eléctrica, se utilizan para inspecciones con cámaras termográficas, y esto particularmente lo que hace es que, bueno, brinda muchísima seguridad porque no hay personas en entornos
que no son seguros haciendo trabajo que antes se hacía manualmente, ¿no? Esto es una prueba que se hizo con estos robots, pero se están usando también en otras cosas y también se están usando otros tipos de robots. Vamos con otro caso de robot cuadrúpedo mientras lo seguimos viendo ahí caminando por la planta. Es un caso que hizo Techint. Ellos están probando para lo que es las uniones de las tuberías de agua, por ejemplo, en minas, sobre todo cuando tienen pendientes, que son pendientes muy pronunciadas, que eso complica para el movimiento de personas, pero también para el movimiento de estos robots, para que vayan hacia esa pendiente y básicamente no se caigan. Bueno, ya están desarrollando robots que pueden hacer estos trabajos en esos entornos tan complejos como son los de la minería en altura, con pendientes además. Y después tenemos otro caso que también es de Techint, de la parte de construcción, que no tiene que ver con estos robots cuadrúpedos, pero sí tiene que ver con lo que es maquinaria autónoma, porque todo lo que es inteligencia artificial física no es solamente estos robotitos que estamos viendo, que son muy lindos y quedan muy bien en los videos, sino que también hay diferentes tipos de maquinarias. Bueno, se están usando lo que son excavadoras para movimiento de suelo autónomas. Esto permite también cargarle el mapa de cuál es el movimiento que tiene que hacer, cuál es la excavación que tiene que hacer. Se le puede cargar un perímetro para que no se mueva de ese lugar, pero además, como tienen inteligencia artificial, estas máquinas pueden detectar si, por ejemplo, se acerca un humano como un problema y se paran y dejan de trabajar por un tema de seguridad. Entonces, esto justamente es lo que habilita esta IA física, ¿no? No es una programación que le dice, bueno, excava, hace esto en este perímetro y, bueno, arréglate como puedas, sino que tiene un procesamiento en tiempo real que permite, por ejemplo, este caso que me pareció fantástico es, bueno, se acerca un ser vivo, bueno, me freno. Esa autonomía, ¿no?, de poder tomar una decisión en un momento quizás crítico, en resguardo del personal. Y de la infraestructura también, ¿no? Porque en muchos casos hay decisiones sobre infraestructura. Claro, exactamente. Hay decisiones sobre infraestructura, decisiones sobre personal, decisiones sobre el trabajo en sí que están haciendo. Todo ese tipo de razonamiento, vamos a llamarlo razonamiento, pero este tipo de razonamiento que siempre hace un humano normalmente, hoy las máquinas con el uso de inteligencia artificial y grandes modelos, por supuesto, que están específicamente diseñados para este tipo de tareas, son las que, bueno, hoy ya se están probando, en algunos casos están ya en forma comercial, no solamente pruebas de piloto, y ya están en Argentina también. O sea, algunos de estos casos que hemos mencionado no fueron en Argentina, algunos son en Chile, pero son casos que también se van a replicar acá en Argentina y algunos también se están probando acá en Argentina. Y es una tecnología que es transversal a muchas industrias. Nosotros hablamos lo que nos incumbe, que es el sector energético, el sector minero, pero todas las industrias están implementando este tipo de soluciones. Sí, justamente, bueno, uno de los primeros que empezaron con la robótica para fabricación son la industria automóvil. La industria automotriz son las primeras que tuvieron estos brazos robóticos, que por supuesto después fueron cada vez complejizándose más, y en muchos entornos industriales esto se está aprovechando. Lo que pasa es que, bueno, minería, energía, oil and gas recién están ahora empezando a incorporarlos. Buenísimo, y después hablaremos en algún momento cómo se integra con el resto de las soluciones que vos siempre nos estás comentando, y un poquito más en detalle qué lleva adentro este tipo de robots, ¿no? Sensores, me imagino, bueno, un montón de cosas. Leticia, un gusto como siempre poder charlar estos temas con vos. Gracias, hasta luego. Muy amable, y nos vemos la semana que viene. Vamos a ir un pequeño separador ya como para ir despidiéndonos, me parece. Muy bien,
Y cumplimos la palabra de despedirnos. Hasta el próximo jueves. Ignacio Ortiz es mi nombre. Transición Energética es nuestro programa. Le agradezco a Nicolás Cabrera en los controles, Jorge Figueroa en la producción general y a Sol Montero en la producción periodística. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue Transición Energética, con la conducción de Ignacio Ortiz y la producción general de Séptimo Cielo. Nos encontramos cada jueves a las 20 para seguir de cerca los sectores que están transformando la economía argentina. Hasta la semana que viene. Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.